es un poquito aberrante, ¿no? Que uno va a comer algo que te va a nutrir, pero para que puedas comértelo, primeramente hay que echarle un veneno para que otros no se lo coman, ¿no? Entonces uno está esperando que el veneno mate al organismo que no deseas, pero cuando ya te lo vas a comer tú, pues que ya no tenga residuos, ¿no? Para que ya no te haga daño. Entonces estamos en ese juego, ¿no? De tengo que controlar las plagas porque si no, no como, pero pues también tengo que consumir. Empiezan las lluvias y entonces pues, hay que mantener la producción y le estamos aplicando fungicidas a cada rato, cada rato, cada rato, porque tenemos que comer. Entonces, sí es un tema esto del consumo humano. Todo lo que nos tomamos a la boca, los alimentos, todos tienen residuos de plaguicidas. Incluso los orgánicos también se les aplican justamente moléculas orgánicas o más bien extractos botánicos o de origen animal o origen bacteriano y aún así también llevan residuos de plaguicidas. También, por ejemplo, el extracto de crisantemo también es un extracto de una molécula que se llama piretrinas y también guarda residuos. Y no solo las empresas, las universidades y los gobiernos están aportando o están investigando o le están apostando el uso de la transgenia. ¿Qué significa? Bueno, si mi problema es que, vaya, ni siquiera son las plagas, mi problema es que no hay agua, entonces estamos desarrollando cultivos que sean resistentes a la sequía, que guarden más agua. Si mi problema es el exceso de agua porque de repente me cayó un ciclón, estoy desarrollando cultivos que me aguanten estas temperaturas. Si de repente mis fertilizantes son muy poco, vaya, su efectividad es muy mala, estamos generando justamente cultivos que sean, pues vaya, más eficientes en el uso de ese tipo. Bienvenidos a Campo 360, el espacio donde conectamos el conocimiento con la ciencia y exploramos los temas más relevantes y desafiantes del mundo agropecuario. Hoy abordaremos una pregunta clave para el futuro de la agricultura. ¿Es posible un modelo sostenible de agricultura sin glifosato? El glifosato es una herramienta ampliamente utilizada en la agricultura, ha generado debates globales y mientras algunos lo defienden como una necesidad para garantizar la producción de alimentos, otros cuestionan su impacto en la salud y el medio ambiente. ¿Es realmente indispensable su uso o existen alternativas viables? Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el doctor Jaime Ursúa. Él es experto en, bueno, malezas y es profesor investigador del Departamento de Parasitología de la Universidad Autónoma Chapingo. Es un placer tenerlo por acá, doctor Jaime Ursúa. Y además es egresado del Colegio de Postgraduados, lo cual siempre es un honor para mí porque somos familia, dirían por ahí, ¿no? Pues bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora. Siempre es un gusto platicar un poquito sobre lo que nos gusta hacer, compartir nuestro conocimiento y ya sabe, cualquier cosa que requiera, aquí estamos siempre para entrar en este ejercicio, ¿no? De pensar, de replantear, de ver qué soluciones podemos tener o si realmente no tenemos algún panorama. Entonces, un placer, doctora. Gracias. Pues muchas gracias y me gustaría empezar desde lo más básico, doctor, para quienes nos escuchan. ¿Puede explicarnos como de forma sencilla qué es el glifosato y por qué ha sido tan utilizado en la agricultura? Bien, claro que sí, doctora. Mire, el glifosato es un herbicida. Hay que aclarar bien, herbicida significa que es un ingrediente, es un químico que se utiliza justamente para poder erradicar o matar las plantas que crecen fuera de los lugares que nosotros cultivamos. En este caso, en cultivos de mucho tamaño, que se siembran muchas hectáreas como son granos almacenados, siempre se ha ocupado, vaya, desde mucho tiempo para atrás hemos siempre ocupado lo que son los herbicidas para poder llevar a cabo la producción de nuestros alimentos. El glifosato es un herbicida que se descubrió por ahí el año 1950, pero por ahí de 1975-76 fue que realmente le encontramos un uso. Antes había muchas moléculas, pero hasta ese tiempo fue que nos dimos cuenta que este herbicida tiene la capacidad de matar a prácticamente cualquier tejido verde. Esto en su momento, pues también dijeron, pues no nos sirve de mucho, porque prácticamente uno estaba buscando herbicidas que pudieran ser selectivos. ¿Qué significa esto? Que pudiéramos aplicarlo
maíz, que pudiéramos aplicarlo en trigo o en arroz y que obviamente respetaran nuestro cultivo, o sea, que no le hicieran ningún tipo de daño y, y nos dejara a los demás prácticamente en nuestro campo limpio. Glifosato, como les digo, en un origen no gustó, prácticamente se guardó en la carpeta de los productos que no se les había encontrado un uso, porque como decías, si le cae al cultivo lo mata, si le cae a cualquier superficie, obviamente cualquier tejido vegetal, prácticamente lo puede erradicar. Este producto se volvió importante cuando una empresa llamada Monsanto tuvo la idea de decir, bueno, si mata absolutamente todo, ¿qué pasaría si yo logro hacer que mis cultivos resistan este herbicida que mata todo? Y entonces empezaron a trabajar un poquito en esta idea de vamos a generar cultivos transgénicos o vamos a ver la forma en la que hacemos que nuestros cultivos sobrevivan a la aplicación de este herbicida. Y fue entonces como nace lo que es la tecnología de los transgénicos. ¿Qué significa? Buscamos en muchos lugares, ¿no? Buscamos en bacterias, buscamos en hongos, y al final del día encontraron la forma de incorporarle a los cultivos de maíz, bueno, primeramente al de maíz, pero actualmente son en muchos, esta capacidad química de poder justamente resistir la aplicación de esta molécula. ¿Qué pasó por consecuencia? Pues que entonces tenemos una molécula que mata todo, pero si tenemos el cultivo que logramos hacer que no se muera, o sea, que lo pueda digerir, que lo pueda hacer a un lado y no le cause un daño, pues prácticamente lo que vino a hacer fue que la agricultura a gran escala fuera bastante más sencilla. Teníamos el problema, por ejemplo, en lugares donde no sembramos cultivos transgénicos, al menos, por ejemplo, aquí en maíz tenemos al menos 36 moléculas de herbicidas que estamos ocupando justamente para el control de malezas, que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, si tenemos hojas anchas, ocupamos una. Si tenemos coquillo, ocupamos otro. Si queremos aplicar preemergencia, o sea, controlar las malezas antes de que salgan, tenemos muchos herbicidas. Y este tipo de tecnología lo que vino a hacer básicamente fue hacer las cosas más sencillas. ¿Por qué? Porque uno siembra, se espera que salga todo, malezas cultivo, y simplemente al final uno aplica este producto que mata todos los tejidos vegetales, pero nuestro cultivo lo respeta. Y entonces con eso lo que obtenemos es que con muy poquito estamos logrando que nuestro cultivo quede libre de malezas. Entonces, por eso es que el glifosato, al menos en los países que lo producen, pues rápidamente se pasó a unos hectareajes pues muy, muy grandes, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De que al día de hoy, en el ciclo 2023-2024 en todo el mundo, se sembraron alrededor de 190 millones de hectáreas exclusivamente de cultivos transgénicos, donde prácticamente la mitad de esos cultivos transgénicos tienen justamente resistencia a glifosato, precisamente por esta característica que les permite sobrevivir a todo. Y básicamente es eso, que hace la agricultura, se quitan de problemas, vaya. Ya no están pensando, por ejemplo, qué producto voy a ocupar el siguiente ciclo, o incluso se están pendientes de cómo va a venir, por ejemplo, el temporal, ¿no? Si viene muy seco, si viene muy lluvioso, etc., etc., sino que ellos siembran, aplican, siembran, y una vez que sale toda la hierba, matan parejo todo, y prácticamente nuestro cultivo cierra, ya no da espacio que sigan creciendo más malezas, y pues prácticamente es más sencillo. Trae como todo, o sea, no existe la agricultura perfecta, también tiene muchos bemoles, obviamente genera problemas de resistencia, genera problemas de muchas otras cuestiones, pero vaya, eso es básicamente porque el glifosato se ocupa prácticamente en todos lados el día de hoy. Bueno, al menos en todos los países que permiten el uso de transgénicos, que vaya, prácticamente todos están de este lado, ¿no? En América. Y bueno, justo son estos bemoles los que te quiero preguntar. Decías, tiene Sí, esos bemoles. Los estudios más recientes nos dicen sobre efectos a la salud humana y claro, efectos en el medio ambiente. es ¿Qué nos correcto. puedes decir al respecto? Cualquier sustancia que los humanos liberemos al ambiente nos van a generar problemas. Cualquiera. Liberar el agua negra de nuestras casas, el drenaje genera un problema. Que consumamos o liberar o gasolina que nos vamos en coche genera problemas. Vaya, cualquier sustancia que nosotros utilicemos, obviamente al liberarlos en ambientes que no existen de modo natural, siempre van a generar un problema, ¿no? Tenemos aguas negras, tenemos metales contaminados, tenemos una gran, gran, gran cantidad de problemas. ¿Cuándo es cuando surge un problema con glifosato? Como todo, los problemas vienen cuando uno utiliza una sola cosa en exceso. Uno come mucho azúcar, espera que tengas diabetes. Uno fuma demasiado, uno espera justamente que tengas un cáncer de pulmón. Entonces, cualquier cosa que uno haga en abuso
pues, incluso hasta dormir de más o dormir poquito, siempre nos va a tener un problema sí o sí. O sea, al final del día, en el abuso está el problema. Un país, una región que abusa solamente de aplicar lo mismo año con año, con año, con año, obviamente va a tener problemas al suelo, va a tener problemas a la salud. No estamos dando tiempo a que justamente los suelos degraden las moléculas, no estamos dando tiempo a que se haya rotación con otras moléculas. Y obviamente, pues sí hay problemas, ¿no? Hablando, por ejemplo, vamos punto por punto. Cualquier sustancia que liberemos al ambiente, pues va a tardar un tiempo en poder ser degradado, ¿no? ¿Por qué se escogió glifosato? Bueno, aquí nomás como pequeño paréntesis, herbicidas para el control total de malezas hay varios, ¿no? Glifosato no es el único. Tenemos paraquat, tenemos glufosinato, tenemos uno muy parecido que solamente mata hojas anchas que se llama 2,4-D, vaya, hay muchos. Pero ¿por qué se escogió glifosato? Porque una vez que se pensó en cuál pudiera ser el primer producto que utilizáramos para cultivos transgénicos, nos dimos cuenta que el que hacía menos daño al ambiente era glifosato. Por ejemplo, es una glicina, o sea, es una grasita, y tiene la característica de que si uno lo libera al ambiente, si uno le está tire y tire y tire mucho tiempo, sí va a generar daños al ambiente de que el exilio se lo lleve el agua. Pero en general, el glifosato lo atrapan las arcillas en el suelo, porque obviamente al ser una grasita es muy fácilmente atrapable por X cantidad de suelo, y con el sol, con las bacterias, pues de modo natural lo empiezan a degradar. Si estoy tirando mucho, dosis muy altas, o estoy tirando con intervalos de tiempo muy pequeños, entonces es cuando viene el problema, ¿no? Como todo. En las personas, pues todos los días estamos comiendo plaguicidas. Tomamos, por ejemplo, vamos a pensar, ahora que empiecen las lluvias, ¿no? Empiezan las lluvias y entonces pues, hay que mantener la producción y le estamos aplicando fungicidas a cada rato, cada rato, cada rato, porque tenemos que comer. Entonces, sí es un tema esto del consumo humano, todo lo que nos llevamos a la boca, los alimentos, todos tienen residuos de plaguicidas. Incluso los orgánicos también se les aplican justamente moléculas orgánicas o más bien extractos botánicos o de origen animal o origen bacteriano, y aún así también llevan residuos de plaguicidas. También, por ejemplo, el extracto de crisantemo también es un extracto de una molécula que se llama piretrinas y también guarda residuos. Le ponemos espinosad y también guardan residuos. Vaya, todo lo que nosotros comemos trae justamente residuos de plaguicidas o de sustancias que si las comemos en exceso nos van a dar un daño, ¿sale? En humanos, para eso también hacemos estudios de toxicología en la que decimos, bueno, no puedes comer tanto de este producto porque se le aplica mucho esta molécula y si sigues tomando este producto, pues tarde que temprano vas a tener un problema de salud, ¿no? Ya sea a corto plazo o a largo plazo. Entonces, es esto, ¿no? Vaya, ¿cómo le hacemos para permitir cuánto producto se le puede poner a un alimento? Porque al final del día es algo que yo siempre digo a mis alumnos, ¿no? Es un poquito aberrante, ¿no? Que uno va a comer algo que te va a nutrir, pero para que puedas comértelo, primeramente hay que echarle un veneno para que otros no se lo coman, ¿no? Entonces uno está esperando que el veneno mate al organismo que no deseas, pero cuando ya te lo vas a comer tú, pues que ya no tenga residuos, ¿no? Para que ya no te haga daño. Entonces, estamos en ese juego, ¿no? De tengo que controlar las plagas porque si no, no como, pero pues también tengo que consumir estos ingredientes porque también lo requiero para alimentarme, ¿no? Entonces, es el gran problema, ¿no? De qué tanto estamos dispuestos a contaminar nuestro ambiente y qué tanto estamos dispuestos a consumir estos alimentos con residuos de X, Y o Z plaguicida. Y en este caso, pues el que está bajo la lupa, pues es glifosato, ¿no? Justamente, doctora. Y justo te quería hacer una pregunta rápida. Tú hablabas hace un rato de las moléculas y dices que tarda en degradar la molécula el suelo. ¿Es correcto? ¿Cuánto tiempo tarda el suelo en degradar una molécula? Porque, o sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuál? ¿De glifosato? Ajá. Bien, una vez que el glifosato cae en un suelo muy arcilloso, se dice se han hecho estudios en el que dice que la molécula no se mueve, se queda bien quietecita porque se amarra muy bien a arcillas. De ahí lo primero que va a suceder es que por sol, primeramente por lo que es la intemperización por fotólisis y después por bacterias, esta molécula tarda no más de 7 a 14 días en degradarse. Ojo, degradarse no significa destruirse completamente, sino que la molécula de glifosato se parte en pedacitos, así como si fuera una migaja, la empezamos a deshacer, y entonces empiezan a haber otros submetabolitos, justamente, que son parientes de glifosato, pero ya no hacen el daño que hace el glifosato.
Entonces, hasta que desaparece completamente la traza de glifosato, pueden ser unos 3 a 6 meses, más o menos. Pero de que deja de ser glifosato y que deja de hacer daño, y que es la molécula netamente como eso, en unos 14, 20 días a lo mucho. Entonces, según entiendo, el problema es más un problema en el uso o mal uso, el uso indiscriminado, más que en el ¿No? producto per se. Es correcto, Y es luego a eso correcto. le sumamos que nadie realmente nos ha capacitado a los productores a veces en el uso, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, Y eso es más que nada los agricultores que tienen esta tecnología, ¿no? Porque aquí en México no tenemos cultivos transgénicos. Hubo una temporada en la que sí se permitió, se hubo registro, bueno, no registro como tal, hubo permisos para siembras experimentales y luego para siembras piloto, y se consideraba que en el país se otorgara más o menos 1 millón de hectáreas de las 16, 17 millones de hectáreas que hay en el país, solamente se iba a autorizar 1 millón de hectáreas para que se sembraran con cultivos transgénicos, principalmente resistentes al glifosato. Actualmente se dice, creo, se ha dicho que no hay ninguna. Sin embargo, en los países donde sí se siembra prácticamente como es libre albedrío o libre consumo, más bien, efectivamente ellos tienen derecho a aplicar cuantas veces quieran, eh, las veces que sea necesario. El problema de esto es que no solamente es la sociedad mexicana, sino es la sociedad mundial en general, que vaya, no estamos acostumbrados a hacer un buen uso de esa tecnología. Por consecuencia, este producto estaba pensado para que tú lo aplicas, o más bien siembras tu maíz y máximo haces 1 o 2 aplicaciones por ciclo. Va saliendo tu hierbita, lo aplicas y de repente se hace mucho calor en muchos recursos. A los 15 días, 3 semanas, le vuelves a aplicar, se cierra tu cultivo y se han sacado. El mal uso de esta tecnología justamente ha hecho que se tengan que hacer unas 4 a 6 aplicaciones por ciclo y se ha triplicado la dosis. ¿Qué significa? Generalmente se controlaba con dosis de 1 litro, 1,5 litros por hectárea, y actualmente ya tienen arriba de 4 a 6 litros por hectárea cada que le aplican el producto. Se hace, en vez de estar aplicando, obviamente, 1 litro o 2 litros de glifosato en un año, que es lo que dura el ciclo agrícola, se le meten 4 litros por 4 aplicaciones, son 16 litros por ciclo. Y ahí es justamente cuando empezamos a tener este desbalance, ¿no? De que ese producto que tú debiste haberlo utilizado en 16 años, lo utilizaste en uno. Y entonces el primer daño es la resistencia, ¿no? Porque, por ejemplo, dato interesante, en países como Estados Unidos solamente conocen 3 malezas. Solamente existe Coniza canadensis, solamente está Amaranthus y solamente está Chenopodium. ¿Por qué? Porque desde que empieza el ciclo en California, pues van sembrando todos maíz, el mismo ciclo, la misma variedad, terminan en New Jersey y cuando entran las cosechadoras prácticamente empiezan en California y es como si fuera un gran estadote, ¿no? Un Guanajuato grande. Tienen la misma maquinaria, se la comparten, usan la misma tecnología y entonces esto ha hecho que su variabilidad genética de malezas que atacan el cultivo de maíz, pues solamente son 3. Entonces, cuando nos preguntan nosotros, ¿y cuántas malezas tenemos? Manos nos faltan, ¿no? Porque si tenemos, solamente en Texcoco es esta, pero si te vas al pueblo de enfrente, esta, y si te vas y si simplemente por cambiar tantito tu forma de producción, ya tu maleza principal es otra. Bueno, allá en Estados Unidos solamente hay 3 malezas importantes. Y todos los estados de Estados Unidos han generado resistencias altísimas a este producto. Entonces, eso es la consecuencia directa técnica al uso de este problema. La segunda consecuencia directa justamente es eso, ¿no? De personas que están sobreexpuestas a este tipo de productos. Imagínese una persona, un albañil que trabaja con cal todos los días, obviamente que le va generando un daño fuerte a su salud, a su sistema respiratorio y a sus manos, porque es un componente abrasivo. Te dice, bueno, puedes agarrar la cal una vez por semana y con cuidado y con guantes, ¿no? Pero si te bañas en cal todos los días, obviamente vas a tener daños severos a tu salud. A corto plazo, pues vas a ver cómo las manos se te agrietan y se te queman, y a largo plazo, pues vas a sentir cómo obviamente te va secando y te va justamente generando úlceras al sistema respiratorio. Entonces es esto. El segundo, el que ha generado más daños justamente a este tipo de tecnologías, ha sido justamente eso. Las personas que constantemente lo están aplicando y que viven día y noche aplicándolo, son las personas que han generado daños graves a la salud. Tenemos el caso, ¿no? El primer caso que se pagó justamente en la Corte de Los Ángeles fue el caso de este jardinero que decía, bueno, es que me generó el cáncer trabajar con glifosato. Sí, pues, pero ocupabas glifosato 5 veces al día, ¿no? Y eso por 20 años, de 1996 al 2000,
21 que procedió de la demanda, pues fueron años y años de días tras días tras días de andar aplicando glifosato. Y pues obviamente ibas a tener un daño a la salud. Antes te tardaste, no tardó mucho en aparecerte ese daño. Entonces es eso. El segundo, el daño a la salud que nos están mostrando obviamente viene por eso, por personas que están en un sector que están demasiado sobreexpuestos a esto. El tercer sector que pudiera justamente decir, bueno, el problema estamos o no queremos ver problemas aquí, sería justamente ya cuando estamos en, bueno, en consumo, en alimentos. O sea, ya con las personas, el que va al mercado y se compra este producto derivado de maíz, que sé que viene, bueno, trae residuos de glifosato. Bueno, a pesar de que es una molécula que mata, sí trae residuos, o sea, en cantidades pequeñitas sí trae residuos. Lo que hace justamente la comunidad científica en ese tema es, bueno, sí, vamos a comer residuos, pero ¿qué tanto de estos residuos te puedes comer en toda tu vida? No en una sola dosis, sino en toda tu vida, cada cuánto y qué microdosis puedes comerte sin que te hagan daño. Y si por algún momento o alguna razón empiezas a comer este producto que viene más contaminado, este ingrediente, pues ¿sabes qué? Es cuando tenemos que desecharlo porque ahí sí vamos a tener, pues, ahora sí que productos o daños graves a la salud de los consumidores. Entonces, sí, vaya, el primer daño es el daño técnico, como les decía, que es la resistencia. El segundo daño es de los aplicadores, porque justamente estamos hablando de que son dosis muy altas y muy repetidamente, y sí o sí, alguien que está expuesto a tantos ingredientes activos va a tener daño. Y justamente el debate viene en ese punto que es, bueno, y cuando vamos a consumo humano, nos va a generar un daño. Y es cuando decimos, bueno, si viene bien cargado de residuos, seguramente sí. Y es la parte en la que los gobiernos tenemos que ver cómo vigilamos el uso de esto, no solamente de glifosato, porque esto es para todos los plaguicidas. ¿Qué tantos plaguicidas podemos consumir en base a nuestra ingesta diaria que no nos hagan daño en lo largo de nuestra vida? Bueno, y justo esto me lleva a cambiar un poquito el tema, A ver, porque ya nos hablaste de todas estas, digamos, cuestiones que han hecho que el glifosato se ponga en el ojo del huracán, ¿no? es Y yo correcto. me imagino que la presión en Europa, en Estados Ujú, Unidos, pues vino a caer a México, ¿no? es correcto. Y quería entonces pensar en el futuro. Este mundo donde no hay glifosato, donde ya no se puede usar, ya está vetado, aunque ya sabemos que hubo países que le dieron para atrás, ¿verdad? Sí, 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 Pero sí. por las razones que fuera, nos dijeran ya no se puede. ¿Cómo va la agricultura a adaptarse a esta realidad? Bien, glifosato es el experimento. Te digo, no es ni el más difícil ni tampoco es el más peligroso. ¿Cómo se han adaptado a otros países? Bueno, dijeron, bueno, si tu problema es glifosato, pues vamos a hacer que los cultivos transgénicos ahora sean resistentes a todos los herbicidas. Entonces ya tenemos cultivos resistentes a tracina, a 2,4-D, a paraquat, a glufosinato. Vaya, ya lo que hicieron es, bueno, si tienes problema con uno, pues vamos a liberar todos. Y la otra, ahorita a corto plazo, si se acabara glifosato, realmente es una molécula no tan cara de poder formular. A corto y a medio plazo, tal vez si viéramos un incremento ligero en lo que es cadenas de producción. Si te quitan, por ejemplo, aquí en México no hay tanto problema, porque le digo, no se siembran cultivos transgénicos y no dependen. Vaya, sí consumimos glifosato, pero es para otros mercados, no es justamente para maíz o para otros cultivos. En México, donde más se ocupa principalmente es en cultivos frutícolas, donde obviamente pues les aplicamos, no mojamos nuestra árbol por arriba, sino que matamos abajo la maleza y sí tenemos un consumo bastante alto de ahí de glifosato en zonas como Veracruz, zonas como Colima, Jalisco, Michoacán, ahí sí el consumo de glifosato es alto. Si eliminamos glifosato, hay otras moléculas, hay al menos 10 moléculas que pueden venir a ayudarnos a sustituirlo. Sin embargo, unas son más agresivas al trabajador. Hay una que se llama Paraquat, que justamente lo que hace es que daña bastante fuerte la salud de los trabajadores y es inhalado. Tenemos otros que solamente dañan hojas anchas, tenemos otros que son más residuales y también está el problema del costo, ¿no? Entonces, glifosato, su ventaja principal, a mi parecer, es el costo, que es muy barato. Si quitas glifosato a corto plazo, pues sí va a haber opciones, vaya, no se acaba el mundo, pero a mediano y a corto plazo, como digo, va a aumentar el precio del costo y van a justamente a aumentar esas cadenas de producción. Como todo, al aumentar la demanda y a quitarse obviamente el testigo de otro, lo que va a suceder es que tarde que temprano van a adquirir, al haber más demanda de una molécula, va a bajar su precio.
Entonces, las mismas cadenas de mercado pues se encargarían justamente de hacer que bajen sus precios. Entonces, quitar glifosato es viable, pero porque le digo, entrarían otros productos que, le digo, son un poco más caros y que también pueden ser un poquito más agresivos al ambiente y más agresivos justamente al consumo humano. Pero sí, de que hay otras alternativas, le digo, se agarró glifosato porque era el menos peor de todos, ¿no? El que hacía menos daño en papel, en toxicología y demás. Y le digo, si se quita ese, va a haber otros que van a surgir por ahí que van a levantar la mano. Y justamente esa era otra duda para, sobre todo para los pequeños productores Sí, y en esta escasez de mano de obra que es estamos correcto. viviendo. Porque Es antes, bueno, pues correcto. como decía, una familia tenía muchos hijos y pues como Ujú, sea, le entraban al control manual, ¿no? claro, De las malezas. claro. ¿Qué hacemos con estos productores pequeños? ¿Cómo hay otros, no sé, productos de control biológico, otras alternativas que ellos mismos puedan preparar, que puedan Claro. competir o ayudarles? Herbicidas de control biológico orgánicos no existen. Existen insectos que se comen las malezas, existen hongos que atacan algunas especies justamente de malezas, pero algo que sea el problema de la maleza es que es una competencia directa con el cultivo. Una vez que empieza a llover y hay agua, más o menos es una competencia de 15 días, en la que si la maleza le gana a tu cultivo, le ganó, la sombrea, le quita el agua, le quita alimentos y prácticamente no se cosecha nada. Entonces, bajo este principio, si se tardan mucho en controlarla, más si es de modo tradicional, con yuntas, adón y demás, pues el control es muy lento, aunque sean parcelas muy pequeñitas, más o menos uno con un asadón de hierro, más o menos unos 3 o 4 surcos en un día, o sea, no es nada para los 100 surcos o 90 surcos que tiene una hectárea. Entonces, sí hay herbicidas que son baratos y que justamente pueden venir a ayudar justamente al manejo de malezas en este escenario, vaya, donde lo que se busca es, no hay mano de obra y buscamos hacer un control eficaz. Tenemos atracina, por ejemplo, que no es caro, tenemos 2,4-D que también se puede ocupar, y son moléculas que rondan de los 300 a los 600 pesos, que vaya, se consideran el rango bajo de los productos. Entonces, sí, sí hay alternativas químicas para los productores que justamente no necesariamente, vaya, glifosato se va a ocupar en cultivos que son resistentes a glifosatos. Estamos hablando de que tienen más solvencia económica y que van a poder pagar justamente a gran escala, porque no solamente es tener el cultivo, sino para poder el cultivo requieres maquinaria, requieres sembradora, requieres, obviamente, la aspersora para poder llevar todo lo que es la tecnología. Un productor a escala pequeñita, pues obviamente todo es manual, incluso hasta la siembra es manual, pero sí puede hacer justamente la aplicación de los herbicidas de modo manual. O sea, sí en un día puede aplicar una hectárea de 2,4-D, de atracina o de otras moléculas que justamente pueden ocupar. Bueno, pero hay muchos que les gusta ver o pensar en una agricultura sin químicos. Claro, ¿Tú la qué dirías agricultura sí, a estos? ¿Estamos siendo optimistas? ¿Estamos claro. siendo, realmente no podríamos afrontar producir alimentos para la población si pensáramos solo en ese enfoque? Mm, la agricultura sin químicos a gran escala no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque justamente al meter le estaba diciendo más o menos una persona con un asadón hace 4 surcos al día, todo el día trabajando de 6 a 6. Quiere ocupar extractos, bueno, los extractos esos tienen eficiencias menores al 60, al 50%, que significa que de lo que va a producir, al menos el 40% lo va a perder, porque justamente no alcanza a controlar bien su maleza o sus hierbas. Eso implicaría que tendríamos que llevar más personas al campo nuevamente a deshiervar. Y justamente lo que estamos buscando, por lo mismo de que te requerimos más alimentos para más personas y que alcance más y que también trabajemos menos, justamente se requiere hacerlo eficiente y eficaz. Y lo que menos buscamos son más personas con asadones en el campo, ¿no? Lo que buscamos es que una persona tenga la capacidad de producir lo más que se pueda y obviamente sin poner en riesgo su salud o sin ponernos en riesgo a los demás. Entonces, es un tema justamente difícil porque le digo, al día de hoy no existe un herbicida, un extracto que tenga justamente más del 60% de efectividad. Entonces, una agricultura libre, al menos de granos, de lo que es maíz, trigo, arroz,
Al día de hoy todavía no existe esa tecnología. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Quién está desarrollando las moléculas? ¿Solamente Bien. las grandes corporaciones o realmente hay científicos desarrollando moléculas? Sí hay científicos desarrollando moléculas, pero que hay otro dato bien, bien interesante. Ya las industrias ya están abandonando el uso de moléculas. Llegamos a un momento en el que sí hay dos, tres moléculas nuevas, pero vaya, el gran boom de ingredientes activos fue hace 20 años. Al día de hoy, por cada molécula que sale, vaya, hace 20 años salía una cada 15 días. Actualmente es muy difícil generar moléculas nuevas, más por el desarrollo y todo lo que implica. Más bien, las empresas, y no solo las empresas, las universidades y los gobiernos están aportando o están investigando o le están apostando al uso de la transgenia. ¿Qué significa? Bueno, si mi problema es que, vaya, ni siquiera son las plagas, mi problema es que no hay agua, entonces estamos desarrollando cultivos que sean resistentes a la sequía, que guarden más agua. Si mi problema es el exceso de agua porque de repente me cayó un ciclón, estoy desarrollando cultivos que no aguanten estas temperaturas. Si de repente mis fertilizantes son muy, muy, muy poco, vaya, su efectividad es muy mala, estamos generando justamente cultivos que sean, pues vaya, más eficientes en el uso de este tipo. Por ejemplo, Universidad del Norte de Carolina y muchas otras universidades ya abandonaron el uso de cultivos transgénicos, pero enfocados a plaguicidas. Ahora que están haciendo, bueno, la gente detesta la palabra transgénico en mi cultivo, pues qué tal que modificamos a las plagas, ¿no? Y ahora estamos buscando el siguiente paso en el control de plagas a nivel mundial desde lo que es el inicio, desde el conocimiento, es justamente generar gusanos o insectos que sean modificados genéticamente. ¿Para qué? Para que vuelan menos, para que se encuentren menos, para que tengan menos hijos, para que solamente dejen cierto tipo de insectos, para que justamente sea más fáciles poder controlar, pero esto es desde la tecnología genética. Y es a lo que vaya, le digo, todas las empresas que se dedicaban históricamente a generar plaguicidas ya están metiéndole mucho dinero justamente a lo que es tecnología transgénica. ¿Y en México cómo quedamos? O sea, en En México, México, ¿cómo estamos en sí, investigación? ¿O solamente estamos importando ciencia, sí, replicando ciencia, o estamos sí. haciendo muy poquito? Porque bien Estamos, decías, doctor, perdón, hace un no, rato, dígame, dígame. que somos muy Sí, diferentes en condiciones agroclimáticas. es Nosotros somos correcto. pues, mucho más tropicales, hay una diversidad increíble en Claro, nuestros ecosistemas. Entonces siembras una planta, pero salen 20 de otras. Entonces, correcto. ¿qué hacemos nosotros que no sea importar las soluciones tecnológicas sobre todo de Estados Unidos, me imagino, ¿no? Cuéntanos. Claro, claro. Mire, por ejemplo, de lo que sí sé, el Cimestado del Politécnico, ellos sí tienen su división justamente de lo que es tecnología genética modificada. Entonces, la doctora Choconostre y el doctor Estrella, ellos ya hace algunos años, no de ahorita, sino ya al menos hace 10 años, ellos desarrollaron y patentaron justamente variedades de maíz transgénicas, pero obviamente para problemas mexicanos. Entonces, ya tienen justamente variedades que son resistentes a sequía y variedades justamente que son resistentes a inundaciones, o incluso variedades que son más eficientes justamente en el uso de fertilizante. No dependen de ninguna estrategia, de ninguna compañía y también, como había platicado con ellos, pues es que esto es del país, a mí me paga el gobierno y qué más quisiera, ¿no? Que en vez de estar pagando patentes para que se vaya el dinero a una empresa, pues que se quede aquí en México y pues que le sea gratis. Entonces sí hay forma de desarrollar tecnologías mexicanas. Más bien, llegamos nosotros nuestro país se estancó precisamente porque satanizamos lo que es la palabra transgénico. No queremos, es más, no nos damos el tiempo de entender qué significa algo transgénico. O dónde consumimos transgénicos. Todo el día consumimos una gran cantidad de productos transgénicos y no nos importa, no nos damos cuenta. Y vaya, por cuestiones legales, por cuestiones justamente de la sobreregulación que se le dio justamente para que no hubiera cultivos transgénicos en nuestro país por parte de las compañías, pues de bote pronto justamente no se han podido liberar esas variedades que sí son desarrolladas por mexicanos y para justamente cubrir las necesidades del mexicano. Efectivamente, nosotros tal vez ni siquiera tuviéramos que tener problemas con glifosato, ¿no? Tenemos otros herbicidas que podemos ocupar u otras cosas que pudiéramos obviamente desarrollar en base a nuestras necesidades. Entonces, sí hay centros especializados, sí hay justamente
sitios donde hay la capacidad técnica y operativa de generar estas soluciones. Sin embargo, como estamos todavía en este debate de si me gusta, no me gusta, si te lo dejo que lo siembres, pues entonces está así como que parado. Y la idea justamente sería eso, que y centros de investigación, porque realmente hace 10 años sí era caro, ¿no? Tener un laboratorio de transgénesis, pero ya actualmente, como se han abartado mucho los costos en el equipo, ya no es tan caro, ¿no? Justamente tener un laboratorio para generar organismos genéticamente modificados que te permitiera justamente modificar lo que tú estés buscando. No estoy diciendo, por ejemplo, si ya nos metemos en este debate de qué es tan bueno o qué no es tan bueno. Bueno, se requiere de los dos tipos de tecnología, se requiere lo que es mejoramiento tradicional, ¿no? Buscar plantas o hacer selecciones de líneas puras que tengan características. Eso es muy bueno, pero su principal inconveniente es que tardan mucho en desarrollarse, ¿no? Un híbrido comercial con características buenas puede tardar 10 a 15 años en poderse generar. Tenemos que Esperamos que este sea el año más caliente de nuestras vidas, ¿no? O dirían luego, ¿no? Este va a ser el verano más frío de lo que queda de nuestras vidas, ¿no? Y entonces, sabes que ya sabes que te viene 3 meses de calor arriba de 40 y después te vienen 10 huracanes y entonces como ya tenemos estos cambios tan fuertes en clima, en plagas, en calor, pues también tienes que tener soluciones rápidas que te permitan, ¿sabes qué? Pues si viene 20 huracanes, pues requerimos algo que te aguante estrés hídrico. Y ya sabemos, por ejemplo, que eso trae consecuencias. Antes, por ejemplo, en Chiapas, bueno, el cultivo de maíz jamás se le aplicaban fungicidas porque dices, bueno, pues, no le hace daño, es muy ruda esta planta y no le va a hacer nada. Pues tenemos al menos 4 años que en regiones muy calientes, con mucha humedad, como Chiapas, los hongos, botritis, entre otras, están acabando el maíz en días y ya se les hacen aplicaciones de fungicidas al maíz, algo que era inviable. Y obviamente aumentan los costos de producción. Entonces, requerimos echarle mano a tecnologías. No estamos diciendo que sea la única, pero sí requerimos tecnologías que nos puedan justamente resolver nuestros problemas a corto plazo, porque justamente el cambio, el panorama de este año es completamente diferente al que viene y al que viene y al que viene. Y vaya, logramos controlar o conocer cómo es el funcionamiento de una plaga y resulta que ahora el nuevo clima le gusta más otra plaga y nos prende, ¿no? Y plagas que considerábamos secundarias ahora resulta que son los verdaderos destructores de nuestros cultivos. No, y con malezas también tienes un problema de que una semillita tiene millones, ¿no? O Correcto, sea, es más correcto, bien la velocidad a la que se propaga una maleza es es correcto, muchísimo más alta de claro. lo que nosotros propagamos nuestros cultivos, ¿no? Es Pues correcto. Si tienes te dices, por ejemplo, una planta de densidades. Ujú, amarantus tira aproximadamente 10,000 semillitas, ¿no? ujú. Entonces, y no germinan todas, sino solamente germina el 1 o el 2%. Entonces, si tiene 10,000 semillitas, significa que tenemos semillas de una planta al menos para 10 o 15 años. Sí, y tienes ahí para generación 2, 3 y entonces ahí estás, ¿no? Es Y, correcto. y Y todas ese, yo, resistentes a glifosato. sí, y yo lo veo con los productores, por ejemplo, de caña, que ellos tienen le dicen en el norte el Zacate Johnson, ¿no? Es Y dicen, correcto. sembré Zacate Johnson en lugar de caña, ¿no? Es Porque ya correcto. no logran Controlarlo. realmente combatirlo, ¿no? Es correcto. Entonces, y si a eso le sumamos, pues que hay productores que no hacen control de malezas, pues ahí tienes el semillero para todos los del ejido, ¿no? Es correcto. Nomás es cuestión de que lleven la cosechadora y se la lleva todo el mundo. Así es, es lo que ellos mismos dicen, ¿no? Me anda trayendo de la parcela del vecino porque no hay buenas prácticas. Yo creo que Es ese es otro correcto. problema, ¿no? Es correcto. Es correcto, doctora. Bueno, pues para terminar me gustaría hacerte una pregunta. Claro que sí. Si pudieras soñar con una agricultura ideal, donde el impacto ambiental sea mínimo y la producción sea suficiente para alimentar el mundo, ¿cómo te imaginas tú, doctor Ursúa, que sería esta agricultura? Es una excelente pregunta, doctora, que incluso nos puede llevar toda la tarde filosofando bonito. Eh, ¿Por qué está difícil? Está difícil porque somos muchos. Justamente lo primero que le digo a mis alumnos cuando tenemos clase es, bueno, ¿cuántos humanos crees que este planeta puede sostener sin que haya un desbalance? Y dicen, no, pues somos 8,000 millones, yo creo que unos 4,000, 3,000, 8,000. Digo, no, este planeta solamente tuvo capacidad de sostener a 500 millones de humanos. O sea, hace que hay 7,5 millones de humanos en desbalance. Y por lo tanto, para darle de comer a tantos, se requiere mucho, ¿no? Se requiere agua que desviamos de los bosques, agua que sacamos de las presas, agua que sacamos debajo de los pozos.
para sacar esa energía. Estamos sacando energía del petróleo, que es energía que fue obviamente cosechada por el sol hace miles de millones de años y que la convertimos en energía química y es petróleo. Pero vaya, estamos echándole mano a todo, porque justamente requerimos muchos recursos. Realmente, la verdadera plaga en este planeta somos nosotros, ¿no? Entonces, esta pregunta de cómo hacerle para no dañar el ambiente, de cómo hacerle para todo eso, pues es una cuestión macro y micro. En la cuestión micro, sería aportarle cada uno, ¿no? Bueno, trata de consumir local, trata de que no compres mangos fuera de mangos, porque sí, si hay mercado para mangos, te los van a traer de Ecuador, Perú, Colombia, y el costo, pues nomás por la pura gasolina del avión sale carísimo, ¿no? Eh, Tratar de reducir tu gasto, o sea, el primer punto aquí es lo mismo, como somos muchos y que tenemos mucho recurso, consume menos, consume local. Y otra cuestión a nivel, por ejemplo, país, sería, bueno, hay que empezar a ser más responsables con el uso de plaguicidas. No porque esté aprobado significa que se puede aplicar cada tercer día, ¿no? Porque eso tiene un desgaste, como dijimos, al ambiente, al aplicador y luego al que se lo lleva a la boca, ¿no? Que se lo está comiendo. Tenemos que tener un sistema más robusto para impedir justamente que tengamos tantas liberaciones. Y ese sistema robusto obviamente requiere más capacitación del campo. Personas que digan, bueno, voy a hacer una aplicación. ¿Por qué? Porque ya veo que mi vecino está aplicando, ¿no? Y siente que no es, no, hay que esperarnos a ver, bueno, ¿cuántos insectos puedo tolerar? ¿Cuál es mi umbral económico? El mercado también tenemos que entrenar nuestro mercado. Uno de los motivos por los cuales también hacemos una cantidad brutal de aplicaciones de plaguicidas es porque el mercado pide alimentos perfectos, ¿no? No toleramos ver un aguacate con una rayita, no toleramos ver una manzanita con un gusano. Siempre, es más, le digo a mis alumnos, bueno, si consiguen una manzanita con un gusanito, felicidades, ¿no? Se encontraron la que realmente no trae residuos de plaguicidas. No, es que cómo va como pues, un gusano es proteína, amigo, y al contrario, estás seguro de que estás limpio. Es más, si ves un alimento que está fruto, bonito, grande y brilloso, es el peor de todos porque justamente es el que trae la mayor cantidad de plaguicidas para llegar a ese tipo de rendimiento. Entonces, es eso, ¿no? Empezar por uno mismo, por bajar los estándares tal vez de perfeccionismo al campo, porque le digo, también por tratar de alcanzar estos cultivos perfectos de bonitos, limpios, sin daño, pues tenemos un desperdicio total, ¿no? Hay muchas toneladas por hectárea, un gran porcentaje de la producción por hectárea, pues justamente se desperdicia. Ah, viene mordido, viene lastimado, viene un poquito manchado, pues lo desechan cuando son su único pecado fue que le cayó una manchita, un hongo, creció y le hizo una verruguita, ¿no? Y ya por eso ya no lo queremos consumir. Eh, Básicamente es eso, es no ser tan exigentes con el mercado, porque si somos más exigentes en el mercado, pues requerimos justamente ser, pues para poderlo conseguir tenemos que aumentar, ¿no? Justamente el uso de la producción de agroquímicos, entre otras cosas. Eh, ¿Qué más pudiéramos hacer? Ser más eficientes en el agua. Lo que sí podemos justamente hacer como sociedad es, pues bueno, en ciudades hay que ser eficientes en el agua, pero al menos en el campo sí tendremos que invertir en sistemas que sean más eficaces, por ejemplo, en la tecnología de aplicación del agua, porque el agua es un recurso que cada vez tenemos menos, ¿no? Y obviamente al sacarlo de más profundidades viene agua de menor calidad, más salina, y obviamente nos genera más costos, ¿no? Si sacamos de agua de más profundo, gastamos más electricidad, gastar más electricidad nos quita de las presas, y entonces, ya sabes, tenemos que descobijar al niño de un lado para que poder tapar al otro. Eh, y básicamente es, yo creo, aprender a hacer un uso híbrido en las tecnologías. No se debe de ser una tecnología o una producción netamente orgánica, porque le digo, requiere llevar más personas al campo y dice, se trata de sacar a menos personas del sol, ¿no? De que estén todo el día de 6 a 6, pero tampoco que seamos, dirá una maestra, que seamos plagueros, ¿no? Que cada tercer día hagamos aplicaciones porque ya toca. Sino, ¿sabes qué? Llévatelo con tecnología, aunque no tengas el 100% de control, pues aplícate un extracto, aplícate una molécula, aplícate un hongo que te mantenga por debajo del umbral económico. Ya si te pasaste, ya de plano ya te vas a tener un daño económico en tu cartera, ahí sí, vámonos con el control químico. Pero esa debe ser la última de las opciones. Y una vez que ya bajaste los niveles de incidencia o de severidad de tus insectos o de tus plagas, pues nuevamente vas poco a poquito bajándolo con estrategias que dejen menos residuos justamente al ambiente, a las personas, en lo que nos comemos. Entonces, lo mejor de ambos mundos, yo creo que sería lo mejor. Jugar tempranamente con moléculas orgánicas
y cuando ya no quede de otra, ¿sabes qué? Vámonos con el químico, pero obviamente con conciencia. No, no sé exactamente qué tanto la robótica nos va a ayudar Sí, en el futuro. ¿Crees que sí, sí? sí. En todo el mundo, no solamente en México, sino en México ya hay escasez de mano de obra, en Centroamérica hay escasez de mano de obra, en Estados Unidos hay escasez de mano de obra precisamente por eso, ¿no? Porque es bien difícil el campo. Estar todo el día agachado, cosechando, levantando a 30, 50 grados Celsius sin agua, es una labor realmente, es un castigo al alma, ¿no? Es un trabajo pesadísimo. Por 300 pesos al día por el resto de tus días realmente es, te hace incluso pensar qué hice en otras vidas, ¿no? Para merecer esto. Entonces, sí, la solución de muchas escuelas es justamente eso, buscar tecnificar la producción lo más que se pueda para tratar de quitar a las personas del campo. Y eso obviamente sería muy bueno porque si podemos controlar las plagas mecánicamente con sensores o con robots o con cosechadores manuales, eso sería lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque estaríamos dejando el alimento sin químicos, vaya. Que pudiéramos todo, que hubiera un sensor que hay un gusanito y tiene una manita y llega y lo saca y se lo guarda. Eso sería como que lo ideal. O, tengo una hojita que está cortada, está lastimada. Pues, ¿sabes qué? Voy y la corto y me la guardo y san se acabó, pero es mucho trabajo y a los humanos nos cuesta muchísimo. Pero sí, creo que eso en 30, 40 años es la tendencia. Ya hay muchos lugares o empresas o incluso universidades que están desarrollando justamente dispositivos mecatrónicos para eso. Cosechadores, ¿no? Que digan, bueno, vamos a hacer la forma más fácil de trabajar. Pero sí, sí es como que una salida viable justamente para esta cuestión de andar liberando a nuestra mente tantos plaguicidas, ¿no? Hacer trabajos que son muy difíciles, que los pueda hacer una máquina, a menos que se revele, ¿no? Que también ellas consideren, ¿no? Que sea un castigo divino, ¿no? Hacer el campo y se revele. Sí, no, y además te dicen los jornaleros, es que yo con esto nunca me voy a comprar una casa. Es O sea, correcto, con un sueldo así, pon tú que dice, me aguanto el trabajo, ¿no? Pero yo no voy a hacerme nunca de un patrimonio. es Y ahí es correcto, donde a mí se me rompe el alma cuando platico es con correcto. ellos, ¿no? Porque dice, sí es cierto, o sea, qué futuro pueden tener? Bueno, Es correcto. pues. Ha sido todo un journey, dirían, un viaje estar aquí escuchándote, doctor Soa, porque ya pasamos por los transgénicos, que nuestra presidenta ya dijo que los va a vetar, pero ya pasamos por los robots, pero ya Ujú, pasamos por la necesidad de más capacitación en el campo, es y bueno, correcto. ya nos hablaste de las nuevas moléculas. Pues es un desafío el pensar en tener pues una agricultura libre de herbicidas, pero pues conversaciones como la que acabamos de tener acá nos acercan a encontrar pues respuestas para el campo. Gracias, doctor Sua, por compartir tu conocimiento y tu perspectiva. Ha sido un placer. No sé si quieras Igualmente, decir algo doctora. antes de despedirte, algún correo, dónde te pueden encontrar, cómo te pueden Sí, contactar. claro que sí. Mire, mi correo de la universidad es jurzug, jurzug, @chapingo.mx, ese es mi correo oficial. Y mi teléfono es 55 29 87 71 24. Entonces, cualquier duda que tengan sobre el manejo de plagas, de enfermedades, equipos y técnicas, o incluso queremos filosofar un poquito de Sócrates, sin problema, ¿no? Lo podemos hacer. Y bueno, nuestra misión como maestras, como maestros es eso, siempre averiguar qué hay, qué podemos arreglar y también compartir ese conocimiento que estamos justamente queriendo desarrollar. Le agradezco, doctora, por el tiempo, por el espacio, por permitirme justamente dar mis puntos de vista, que obviamente son a favor y en contra como todo, ¿no? Pero bueno, gracias por su espacio y ojalá a alguien le guste, le interese y podamos seguir conversando de estos temas, doctora. Ay, yo estoy segura que sí, vas a ver, porque al final son temas de relevancia, ¿no? Para el campo. Y nuestro interés aquí es pues junto con la audiencia, poder reflexionar qué podemos hacer desde nuestro lugar para tener una agricultura más sostenible. E incluso tú nos dijiste cómo podemos ser mejores consumidores, que es también parte del problema que tenemos, es en parte pues la misma manera de actuar de nosotros como consumidores. Entonces nos Es dejaste doble correcto. tarea.
Es Bueno, correcto. así es. Pues recuerden, queridos podescuchas, que el cambio comienza con las preguntas que nos hacemos hoy. No olviden suscribirse a Campo 360 para más conversaciones que transformen al campo. Hasta la próxima. Adiós.